Arquidiálogos. Un espacio para compartir, interactuar y repensar arquitectura. Invitados y temas relevantes, arquitectas, ganadores de Bienal, jóvenes arquitectos, galardonados, proyectos públicos y privados. Bienvenidos. Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a otro arquidiálogo de aquí del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México. También a los que están conectados, muchas gracias por estar aquí siguiendo estos arquidiálogos vía remota. Gracias también a los patrocinadores, Perdura y Gerdau Corsa, que hacen posible estos diálogos con grandes personajes, que en este caso tenemos aquí al arquitecto como invitado, Derek Dellecamp. Voy a leer un poco de su semblanza para después pasar a la presentación que también y a la explicación un poco del despacho y del proyecto ganador que nos viene a mostrar hoy. Es arquitecto por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. En 1999 estableció Dellecamp Arquitectos, un estudio de arquitectura que busca encontrar soluciones únicas a las condiciones específicas de cada proyecto a través de una metodología de investigación rigurosa. Su enfoque multidisciplinario dota de su arquitectura de atributos tanto pragmáticos como creativos. El trabajo de Dellecamp Arquitectos trabaja bueno, hay un error aquí en la redacción, perdón. Ha sido parte del Bienale de Venecia, la Bienal de Chicago y la Bienal de Arquitectura de Quito. En 2010, su proyecto de la Ruta del Peregrino en Jalisco fue seleccionado para formar parte de la colección de arquitectura del Centro Pompidou de París. Recientemente obtuvieron el segundo lugar del Premio Internacional de Arquitectura Sacra con el Santuario del Señor de Tula, Dellecamp más Agenda. Proyecto que además obtuvo medalla de oro en la Bienal Nacional de Arquitectura Mexicana de la Federación de Colegios de la República Mexicana. Bienvenidos y adelante. Derek, muchas gracias por compartirnos y estar aquí. Hola, gracias por venir. La plática, el trabajo que quería compartir con ustedes forma parte de una investigación que llevamos 3 años haciendo en la oficina. En algún momento nos pidieron una conferencia para el Royal College de Londres y decidimos explorar esta idea de hacer esta plática como si estuviésemos observando, ¿no? el libro físico. En la oficina hacemos libros todo el tiempo, este es uno de ellos. Y en este quehacer libros fuimos descubriendo que había una metodología que habíamos de alguna forma seguido en todos estos proyectos, que era como intuitiva. Y en el camino nos encontramos con el trabajo de Aby Warburg. La imagen que vemos es esta biblioteca que se hizo de su biblioteca personal en Londres. Y Aby Warburg es un historiador alemán que entre 1924 y 29 hace este trabajo que ha tenido un impacto total en el mundo de la arquitectura, del diseño, de las artes. Él es un historiador del arte y inventó, digamos, esta aproximación al estudio de las artes, que era una aproximación basada en imágenes y en la conexión que había en estas imágenes. En sus palabras, decía que era una máquina para pensar las imágenes y para hacer las conexiones entre ellas. Y también esto que es un collage, que es una forma de trabajar como constante en la oficina, tiene al centro esta imagen de Malraux con el museo sin paredes. Y esta que es una imagen icónica de él, con todas las imágenes en el piso. Y esto pensado en el contexto, el momento en el que estaba pasando, de la posibilidad de tener imágenes de distintos momentos de la historia, de distintas culturas, de distintos lugares de manera simultánea. De pronto era como una revolución en términos de la capacidad de análisis
todo, ¿no? de nuestra historia y de nuestra historia en las artes. Y una vez que nos hicimos conscientes como de este proceso y del trabajo de Aby Warburg, que lo estudiamos más a fondo, como dije, fue como muy interesante darnos cuenta que era algo que ya hacíamos desde hace muchísimo tiempo, y creo que el impacto del trabajo de este historiador es justo ese, que descubrió algo que yo llamaría como obviedad elusiva, porque es algo que sin duda cualquiera que tenga una inteligencia o una intuición de cualquier tipo lo hace naturalmente. Y esto es como conectar las distintas imágenes y las distintas experiencias que has tenido en tu trabajo. Y formalmente hemos hecho una serie de atlas. Este es un atlas de arquitectura express, es decir, de la arquitectura efímera dentro de la ciudad y de sus diferentes relaciones, siempre como con este paralelismo, organismos naturales y cómo funcionan entre ellos. El libro está dividido en tres, digamos que tres intereses, en tres cosas que han sido, en tres temáticas que han sido un motor para el trabajo dentro de la oficina, que son tipologías, es el primero. Y el tema de tipologías lo elegimos porque nos dimos cuenta que engloba muchísimas de las cosas que investigamos y que nos interesan dentro de la oficina, como son el simbolismo, como son esta pregunta general de qué debe de ser un edificio en términos de su narrativa, en términos de qué tanto define la tipología un edificio. Y sobre esta temática, pues hacemos collage. Esto es una técnica tal cual de cut and paste, donde estás agarrando cosas que aparentemente no tienen ninguna conexión y entonces estás generando algo a partir de ellas. Y esto es una intervención en el Museo Numismático, que literalmente es un cut and paste. Aquí hemos hecho un cut and paste de esta referencia simbólica que es la pirámide y lo hemos incrustado dentro de este edificio del Museo de Numismática. Este es un collage que habíamos hecho para un libro que se llama Inspiración, en el que se le pidió a una serie de arquitectos que hicieran una imagen que representara su proceso creativo. Y esto lo habíamos hecho unos meses antes de que nos invitaran a intervenir el Museo de la Numismática, y vemos exactamente el mismo tipo de aproximación. Aquí hay una como sobreposición de dos momentos históricos, ¿no? De dos elementos que tienen una gran carga simbólica. Numismática era la antigua casa de fundición. Entonces, para quienes lo conocen, es este edificio que es absolutamente espectacular, que está en el centro de México, digo, de la ciudad. Y además de que la arquitectura es especialmente poderosa por su escala, ¿no? Por su geometría, porque es un edificio realmente interesante, tiene esta capa añadida de hollín de la fundición. Entonces es un edificio que tiene una carga energética increíblemente poderosa. Y como revisión, como collage, ¿no? Como pensando en esta forma de aproximarnos al espacio, nos interesaba muchísimo esta operación como de revisitar la historia, jugando con que de la misma manera que los españoles venían a América y construían sus catedrales encima de las pirámides, que era una forma de imposición simbólica, jugar con la idea de qué pasaba si nosotros invertíamos ese proceso. Y entonces ahora han aparecido estos tres elementos que simbólicamente son, ¿no? muy contundentes y que se han sobrepuesto a esta arquitectura. La imagen de la derecha es el santuario del Señor de Tula, y esto ya es como una sobreposición de imágenes que hacemos, ¿no? Que va de alguna manera entretejiendo nuestro trabajo. Las pirámides estaban hechas de periódico, como si fueran piñatas, y entonces era como una sobreposición de capas, en este caso como de capas de noticias, como, ¿no? Capas de tierra.
y estaba después pintada con, como si pintaras una pared de tierra, ¿no? Con baba de nopal y tierra, entonces era una cosa como orgánica. Nos interesaba muchísimo exponer la estructura y de alguna manera, ¿no? Hacer cómplice al espectador de cuál era como el truco y también este humor como del peso de las pirámides, como que es gravedad pura y que cuando te asomas para verla por detrás te das cuenta que es una estructura efímera, ¿no? Y muy frágil. Aquí hay un tema como de la relación de las escalas en cuanto a dibujos que son, ¿no? Que están como basados en geometrías muy contundentes o muy claras. El de la derecha es una planta de un edificio que mide 200 y tantos metros por 200 y tantos metros, y el de la izquierda es la estructura de la piñata que acabamos de ver. FCA, este es un concurso para el Zócalo de México, y lo que hemos hecho acá es, en realidad tiene que ver como con una forma de ocupar ese vacío, que el Zócalo es el vacío simbólico más importante de la Ciudad de México. Así, sin ninguna duda, ¿no? En términos de carga religiosa, en términos de carga política. Entonces, cuando nos proponemos intervenir este vacío, nos pareció que el planteamiento más contundente era el análisis de cómo reocupas este vacío. Entonces, lo que hemos hecho es un porticado todo alrededor que responde a los porticados ortogonales de la plaza, pero que en el interior contiene un vacío, en este caso era un oasis, en un vacío hecho de palmeras. Y de una manera que hemos hecho exactamente lo contrario que aquí, ¿no? Aquí hemos como contenido un vacío rodeado de masa urbana, mientras que aquí hemos reducido, ¿no? Contenido un vacío que está a su vez contenido por un vacío mucho más grande que es el bosque. Esta es una pieza para la Ruta del Peregrino, en el que hicimos junto con Tatiana Bilbao el plan maestro, en el que intervinieron distintos arquitectos, artistas. Nosotros colaboramos en 2 piezas. Esta que hicimos con el taller de Roxana Montiel, que es un vacío, se llama Templo de Vacío Circular, y es un vacío de 40 metros de diámetro, que en algunos sitios está enterrado, en otros sitios está volando en cantilibre. Y volviendo al tema de tipologías, de alguna manera algo que nos interesa muchísimo es que los edificios, o bueno, tengo como la convicción de que los edificios cuentan una historia, de que los edificios en base a su forma tienen una carga que habla de una cierta narrativa. Entonces, en este caso, el círculo pues es un símbolo universal que se conecta con la religiosidad espiritual de culturas en todas partes del mundo. Y luego este entretejer de cómo una obra, ¿no? Como una investigación se convierte más adelante en otra investigación. Este es ¿no? El templo, el círculo vacío, y acá hemos hecho un collage con una casa en Valle de Bravo que llamamos Casa Girasol, que está en proceso de construcción ahora. Hablando de tipologías, otra vez, esto en 2008, nos invitaron a este proyecto que se llama Ordo 100, donde se invitó a 100 arquitectos jóvenes, un proyecto que curó Ai Weiwei, la oficina de Herzog y de Morón, y nos pidieron que hiciéramos una villa en el desierto, bueno, sí, en el desierto de Mongolia. Entonces, a mí, como con humor, me interesó muchísimo el tema del proceso histórico de la construcción de villas. De alguna manera, mi reacción inmediata fue villa, eso es algo como que se hacía en el siglo XIX. Y cuál era de alguna manera como la aspiración detrás, ¿no? de esta idea de construir villas. Entonces hacemos como una revisión histórica de la villa de Le Corbusier, de la India, de esta villa de Leduc, y de alguna manera determinamos que una de las piezas claves en una tipología es que son una afirmación de propiedad del territorio, ¿no? Entonces todas tienen esta lectura muy clara, muy contundente,
porque la narrativa de una villa es decirle a los demás, aquí estoy dominando este territorio. Entonces, con ese tipo ¿no? de relación, diseñamos nosotros esta villa y en este collage la hemos introducido, no en este como paisaje de villas utópicas. Y los siguientes dos son un edificio nuevo que va a aparecer más adelante, que acabamos de terminar para el programa de Pilares en la Ciudad de México, y la Casa Girasol. Pero bueno, la intención de esto es ver cómo tipologías de distintos edificios o cómo trabajando en distintos edificios con distintos programas se pueden resolver a través del tema de la tipología. Una iglesia que en planta es una iglesia clásica y que corresponde también a todos los, digamos, elementos simbólicos que definen una iglesia, ¿no? En términos de un eje con el altar, de un elemento vertical ¿no? Que da esta como jerarquía histórica a un edificio como una iglesia. Y a la derecha es otra iglesia, que es parte también de la ruta del peregrino, que en planta, si observamos esto en planta, en realidad es una cruz. Entonces es otra vez una interpretación de una iglesia clásica que de alguna manera está en ruinas o está incompleta, en la que se han quedado solo los muros que de alguna manera definen esta geometría clásica de iglesia en cruz. Dos iglesias, la iglesia, ¿no? El vacío circular y la capilla de la gratitud. Y aquí también explorando el tema que es una constante en nuestros trabajos de cómo, ¿no? Cómo la geometría se relaciona con la tipología, se relaciona con el programa. Esta pieza que es parte de un peregrinaje, una de las cosas que nos parecía como fundamental, que nos parecía como muy importante, es que de alguna manera se puede decir un landmark muy claro, una forma de reconocer el territorio. Entonces funcionan también como estas piezas que van marcando el viaje del peregrinaje. Entonces la ves a la distancia, sabes que estás cerca de llegar a uno de tus destinos y de esa misma manera te vas encontrando las otras piezas más adelante. Este es un proyecto muy sencillo, pero que me gusta integrarlo porque la experiencia fue muy interesante para nosotros y que tiene que ver también con tipología. Nos invitaron a hacer este proyecto, un centro comunitario en Margaritas, en el desierto, en una comunidad increíblemente pobre, donde había estos edificios, que allá atrás sigue un poco de que es una aldea. Y cuando iniciamos el proceso nos damos cuenta que no hay absolutamente nada de materiales para hacer este centro comunitario, no porque vienen de muy lejos, son muy caros, etc. Entonces nuestro trabajo acá fue de alguna manera como de una gestión en la que nos dimos cuenta que no había nada con qué hacer el edificio, que lo teníamos que hacer con tierra y armar el taller con la última persona que sabía hacer tierra dentro de la comunidad para que se lo enseñara a la siguiente generación. Entonces, de esa manera hicimos este edificio, que la imagen me gusta porque parece uno más de los que estaba ahí. Entonces, es un ejercicio como muy interesante para nosotros que nos hizo como cuestionar, digo, de alguna manera, como reflexionar sobre esta idea de cómo, ¿no? de continuidad histórica de ciertos sitios y de cómo la forma hacía, en este caso, era el resultado directo de la materialidad del único sistema constructivo a la mano. Y esta es una escuela que de alguna manera trata sobre el mismo tema de cómo una silueta o una tipología se inserta dentro de un paisaje. Es una escuela en Melides en la que estamos trabajando en este momento, donde
nos pareció como muy importante que se reconociera esta tipología de la casa típica portuguesa que tienes acá, que es esta que está aquí al centro, es la única construcción existente, es la preexistencia del terreno. Y esta se restaura, que ahora mismo ya se restauró, se está terminando, y el ejercicio seguía como de alguna manera como de respetar esta arquitectura local en el sitio y ocuparla ahora para un programa de usos mixtos. Es una escuela, es un hotel, es un centro cultural. Y lo que hemos hecho es, para mantener esta ingenuidad de la casa de dos aguas con perforaciones simétricas, es como la arquitectura más sencilla, bueno, del lugar, no solamente de Portugal, pero de tantos otros lugares con ese tipo de clima, y replicarla después muchas veces montándola sobre estos basamentos de tierra. Entonces es como si la casa original se mantuviera, pero ahora está suspendida sobre ese basamento de tierra, como si se tratara ¿no? de nuestros sitios como Paquimé. La tipología del patio, esa es una de ese ha sido a lo largo de los años uno de nuestros fetiches, una de nuestras pasiones que hemos interpretado de cualquier cantidad de formas. Esta es una imagen que hemos revisitado una y otra vez dentro de la oficina, es la casa de patio de Marcel Breuer, y acá lo que hemos hecho es invertir en esta imagen como espejo, porque aquí estoy viendo de la casa hacia el exterior, no, aquí estoy viendo del exterior hacia la casa y aquí a la inversa. Y esto está como interés por este elemento arquitectónico completamente atemporal de definición espacial que es el patio, se ha revisitado una y otra vez en la oficina. Esta es una casa en Valle de Bravo que explora este tema del patio y ahora el patio esto es una imagen que yo tengo en mi cabeza desde hace, ¿no? que he visto en muchos lugares y que siempre me pareció como muy poderosa, muy intrigante, que es la habitación que ha perdido su techo, como si se tratara de una ruina y que entonces una habitación se ha convertido en un patio. Y esta casa es una secuencia de habitaciones y de habitaciones vacías, digamos, habitaciones que ahora que se han invadido por la naturaleza. Otra casa en Pescadero, pero que explora, ¿no? Que tiene esta misma relación como de exploración del vacío. Y esto que son las oficinas de Nissan en Aguascalientes, tienen un atrio muy, muy grande al centro que es exactamente eso. Es una exploración del patio central, pero en este caso convertido, ¿no? Extruido en distintos niveles que se va girando, pero otra vez es toda una masa que vive hacia un interior. Esto es Pilares, es un edificio, es parte de un programa ahora de la Ciudad de México. Son escuelas de oficio, son escuelas de talleres. Se están haciendo cerca de 20, ¿no? De ellas ahora en la Ciudad de México, o se están terminando. Y bueno, es arquitectura que se tiene que hacer con muy, muy pocos recursos. Nuestra experiencia de trabajar en gobierno, no, bueno, ya hemos tenido varias experiencias de ese tipo y hemos aprendido, o aprendimos muy, muy rápido que especialmente en este tipo de trabajos, todo tiene que ser esencial, ¿no? Si bien la estructura es algo que nos interesa en todos nuestros proyectos, pero este es un tipo de proyecto o comisión extrema porque sabes que cualquier cosa que se pueda cuestionar se va a ir. Entonces es un ejercicio de tratar de hacer que absolutamente todo esté integrado en una sola solución, que en este caso es, bueno, primero definir de qué material se va a hacer. El ladrillo es un material que en México sigue siendo económico y seguimos teniendo la mano de obra para construir cosas artesanales prácticamente con ladrillo.
Y si se acuerdan de la plática esta famosa de Louis Kahn, de hay que preguntarle a un ladrillo qué quiere ser, y el ladrillo contesta, quiero ser un arco. Entonces aquí hay como una, pues como consecuencia muy lógica para nosotros de vamos a trabajar con ladrillo, entonces el ladrillo tiene que ser la definición estructural y esa al mismo tiempo tiene que ser la definición espacial y la definición formal del objeto. Este es un ejercicio igual en cuanto a que la estructura es ¿no? el elemento que define la espacialidad y que define el programa y define como eh, sí, al edificio dentro del sitio. Y esto seguimos en tipologías. Entonces, yo vi un documental una noche sobre arquitectura romana que me interesó muchísimo y el primer hallazgo romano es el arco. Y el segundo es muy sencillo, es el arco de bóveda corrida, extruido. Y así se pasaron muchos años y luego descubrieron cómo cruzar estos arcos, que son estos, ¿no? Si cruzo dos bóvedas o dos arcos corridos, hacen estos como cruces. Y este ejercicio, que originalmente era, ¿no? como un experimento para un mirador y que después no ocurrió y lo quisimos reciclar, ahora se ha convertido en una lámpara, un juego de lámparas, pero no es otra cosa que ese mismo esquema de dos bóvedas que se cruzan y después se van girando. Es una cosa así de sencilla. Sistemas. Ese también cuando hicimos esta reflexión como de cuáles eran grandes temas que podíamos encontrar en nuestro trabajo y que conectaban distintos momentos y distintas intenciones, es esta idea de pensar que los proyectos se pueden convertir en un sistema que nos va a permitir, ¿no? Porque por experiencia sabemos que los proyectos van cambiando muchísimo en el tiempo. Entonces, que descubrimos muy pronto en nuestro trabajo que debía nuestro trabajo como de poseer de un grado de flexibilidad eh, sin perder su integridad. Y la forma de hacer esto, sin duda, es a través de un sistema estructural, un sistema geométrico. Eh, Hicimos un atlas en su momento sobre sistemas que tienen que ver con sistemas hechos por la naturaleza y por sistemas hechos por el hombre. Y uno de los proyectos en los que hemos trabajado en esa línea es este de un módulo triangular hecho de madera. Estamos en esta imagen revisitando las geodésicas de Buckminster Fuller, que descubre esta manera de hacer una esfera en base a triángulos. Entonces ahora la hemos deconstruido y estamos jugando con esa idea de que es nuestro triángulo, que en esta imagen también, esta es otra imagen de Buckminster Fuller, que está el helicóptero volando con una geodésica y aquí lo hemos sustituido por nuestro triángulo estructural. Y la idea es que ¿no? esta estructura, esta célula, puede viajar y se puede convertir en edificios en diferentes destinos con diferentes programas. Y se construyó la primera vez para hacer la Casa de Suiza en Reforma, enfrente del Museo Tamayo. Y esa misma, bueno, en este caso, esa estructura, pues lo que hizo fue tejerse en un sitio increíblemente regulado, donde no podemos acercarnos más de tanto un árbol, donde había restricciones por todos lados. Entonces la forma de era como muy orgánica, como respondiendo a todo su contexto. Y después lo replicamos bueno, hicimos otra versión del mismo pabellón en la Alameda, y en este caso con una geometría muy clara, que es un hexágono que respondía también al contexto propio de la Alameda. Y como ese mismo sistema de madera más adelante se convirtió nos pidieron que diseñáramos el pabellón de México en la feria de Dubái. Y
aunque formalmente es distinto, pero la idea es exactamente la misma. Es un solo módulo con el cual puedo construir un edificio completo. Esta es otra de las intervenciones de ese mismo sistema triangular para la Bienal de Chicago. Y estructura, retícula, pórtico es otra de las cosas que ha sido una constante en el trabajo de la oficina. En la imagen que vimos antes, había 3 edificios, quizás con 10 o 15 años de diferencia. Entonces también en esta como jugar plásticamente con las imágenes que hemos generado dentro de la oficina, también hacemos estas conexiones de cosas, ¿no? De cómo fuimos de un proyecto a otro proyecto, de cómo los proyectos se fueron nutriendo de alguna manera entre sí mismos y cómo nos fueron llevando a otros lugares. Esta es una casa en la playa, que no recuerdo cuándo se diseñó, pero entre este y esta a lo mejor hubo 10 años, y este es un edificio en Jojutla, construido. Aquí hay 2 versiones, esto es un Infobox, 2 proyectos que no se construyeron, pero que de alguna manera se convirtieron en investigaciones muy importantes para la oficina. Esta casa que les decía que está hecha como de un tejido de habitaciones ocupadas y habitaciones que se han convertido en vacío o en patio. Y otro tema constante en el trabajo de la oficina es el de las estructuras. Lo dije de alguna manera, pero este interés viene como de la convicción de que la estructura es el diagrama formal del edificio, es el que define la forma, y que la estructura es al mismo tiempo la que tiene la capacidad de definir la espacialidad y la experiencia de un edificio. Hicimos en su momento, como otro de estos atlas que hacemos de manera como paralela a nuestro trabajo, que ese es como un interés de nunca dejar de tener algún tema que estamos investigando, hicimos este atlas de estructuras en base a cómo funcionan, ¿no? Tensión, compresión, etcétera, y sus relaciones, ¿no? Históricas. Y este fue un edificio que hicimos hace, no sé, 10 y tantos años, que de alguna manera nos llevó a hacer toda una serie de otros edificios. Eh, Esto es un edificio de apartamentos, como muy sencillo. Ya habíamos hecho 2 o 3 de ellos y me parecía odioso tener que diseñar las fachadas. Entonces, esto en definitiva vino como de un planteamiento de cómo evitar llegar a ese punto, ¿no? Tanto que hoy si llegamos a ese punto me doy cuenta que tenemos que regresar porque algo hemos hecho mal. El edificio no está bien planteado ¿no? Porque la forma no se puede definir al final simple y sencillamente como una cosa subjetiva. Entonces, acá lo que hicimos es no diseñar la fachada, sino diseñar el techo. Y por la perspectiva, pues lo que pasa con un edificio que tiene más de un piso es que el techo se vuelve en la propia definición de la fachada. Y de ahí hicimos una serie de ejercicios donde exponer la estructura se volvía como en el elemento que definía el espacio. Y esto es un estudio para un artista hecho con muy poco dinero, que no es nada más que una caja, pero que se vuelve expresiva y se vuelve emocionante por este elemento estructural. Es un collage entre un edificio de departamentos y el estudio de artista que hicimos. Y eso nos llevó como a otras investigaciones, nos empezó a interesar muchísimo qué otros elementos estructurales podíamos explorar que tuviesen esa capacidad como de lógica en cuanto a la solución del proyecto, pero que también tuvieran esta como riqueza para definir un espacio. Es un edificio de apartamentos aquí en la Ciudad de México, donde encontramos un bovedero que hacía este tipo de trabajo, que en los años 50 y 60 se hacía muchísimo en toda la Ciudad de México, pero que de pronto se dejó de usar.
Y mucho más adelante nos invitaron a hacer este proyecto, que es el Santuario del Señor de Tula. Esto es Jojutla. En Jojutla, con el temblor del 2017, bueno, fue uno de los sitios como más afectados. Y ahora sigo como hablando de ella porque viene más adelante. Una universidad en Saltillo, también de muy bajo costo, donde todos estos elementos son elementos con los que se construiría un estacionamiento. Entonces, de nuevo, la estructura como el elemento crudo que define el edificio. Y hicimos este edificio en Polanco que terminamos hace muy poco, que es directamente un diagrama estructural. Aquí había dos intenciones muy claras. Y una es que el vacío del edificio, que es lo que tenemos aquí enfrente, que normalmente en México se convierten en espacios, esta área obligada de área libre de cualquier edificio, se privatizan, quedan hacia el interior del edificio. Entonces aquí la intención es generar esta como plaza, calle, jardín o calle interior, jardín, en Polanco, que es esta imagen exactamente. Entonces yo vengo caminando sobre la calle y se abre este jardín, que es un jardín público. Y respondiendo a esa idea, queríamos, ¿no?, que los locales comerciales, sus usos mixtos, que los locales comerciales respondieran como este vacío del jardín, y arriba de eso suspender, o de arriba de eso sobreponer 3 pisos de oficinas. Entonces, eso es un edificio de madera estructural, de madera laminada, en 3 niveles que se sostiene sobre esa V. Otra vez el elemento como de estructura definiendo la forma del proyecto. Este es un proyecto con, ¿no?, en un cabo donde se trataba de enmarcar esa vista sin ninguna interrupción. Es una vista del mar, y de un horizonte como muy contundente, y para ello generamos estas como armaduras que nos permitían salvarse, claro, sin que hubiera ninguna obstrucción vertical hacia el paisaje, y al mismo tiempo la armadura pues, se vuelve el elemento que de alguna manera da, ¿no?, que llena de riqueza al espacio. Y cómo esta misma idea estructural la hemos ido revisitando en diferentes programas. Esto se diseñó unos meses antes de esta iglesia. Es una casa en Valle de Bravo con una vista absolutamente extraordinaria, y otra vez se trataba de, ¿no?, si te paras en el sitio piensas que lo único que necesitas es un techo, un sombrero, y que no quieres tener nada más. Entonces hacemos esta trave muy, ¿no?, larga y aperaltada, que nos permite cargar la casa suspendida y dejar como todo este vacío que se conecta con el exterior. Y cuando empezamos este proceso, esta fue como una referencia que usamos, ¿no?, porque de alguna manera lo que estamos haciendo aquí es exactamente lo mismo. Es ir de un lado al otro de una forma muy eficaz. En un lado es una viga muy aperaltada, en el otro es como con un arco, pero dejando que el espacio exterior sea el espacio que viste, o digo, que sea el elemento que vista el interior, en este caso de la iglesia. El proyecto de la iglesia es este de Jojutla, que después del temblor se cayeron escuelas, el teatro, la iglesia, la plaza principal quedó damnificada, y Infonavit hizo, con su fondo de reconstrucción, hizo este plan maestro que nos invitaron a nosotros y a otros 6, 7 arquitectos, en el que se hizo la reconstrucción de todos estos edificios públicos que se habían caído, que eh, me pareció de un tino increíble, porque normalmente estos fondos se usan para la reconstrucción de vivienda,
ya había muchísimos grupos involucrados en la reconstrucción de ese tipo y se decidió destinar estos fondos a la reconstrucción del espacio público. Y una de las cosas que fue como muy interesante para nosotros fue ver el impacto que tenían estos edificios, digamos, como en la psicología colectiva. Cuando fuimos a Jojutla la primera vez, encontramos que estaba, ¿no? Derrumbado el pueblo tal cual, porque había ruinas por todos lados, pero además de este derrumbe psicológico colectivo, de que se les había caído la iglesia, se les había caído el colegio, se les había caído, no todas estas cosas que otra vez hablando del poder de los simbolismos, que son estos simbolismos que te hacen sentirte parte de algo más grande que tú, ¿no? Que es tu poblado, tu ciudad, tu aldea, ¿no? Y la iglesia tiene que ver completamente con esta tradición, perdóname, de la colonia, de la capilla abierta, que es un fenómeno que se da en México, que es increíblemente interesante, que tenía que ver, bueno, primero con cómo relacionar a la población local, que le daba miedo entrar a las iglesias, pero además con el clima, y se inventa en América esta tipología de la capilla abierta. Y que un ejemplo que fue una de las influencias, como una de las referencias muy, muy importantes en nuestro proceso, la capilla abierta de Félix Candela en Cuernavaca. En Jojutla se tiene buenos morelos, entonces se tiene esta vegetación increíble. Estas fotos se tomaron al poco tiempo que se terminó el edificio, pero esto se ha llenado de vegetación, entonces eh, se ha logrado esta como relación entre interior y exterior que estábamos como buscando. Es un proyecto increíblemente interesante en cuanto a la cantidad de actores involucrados, la cantidad de intereses, o sea, en términos de gestión descubrimos una cosa muy interesante para nosotros, y es que la arquitectura podía ser ese elemento de gestión política y gestión social. Entonces acá estaban involucrados la iglesia de Morelos, pero también, ¿no?, la iglesia a nivel de México, el Vaticano, que tiene que ver con cualquier construcción religiosa que se haga, el INBA, el municipio de Jojutla. O sea, había una cantidad de intereses que hacían que el proyecto fuera increíblemente complejo, y descubrimos que la arquitectura se convirtió en este facilitador para que todos estos intereses se alinearan. Entonces fue un proceso como muy, muy rico, muy interesante. Y esto es como trabajamos en la oficina, y cómo hemos convertido ¿no?, este proceso, cómo hemos traducido este proceso en este formato como de secuencia de libro. Y eso es todo. Gracias, Derek. Muchas gracias por estar aquí. No sé si quieran a alguien hacer un comentario, alguna pregunta. Justo la intención es tener una charla acerca de lo platicado. En lo que van levantando las manos, pues muchas felicidades por tu gran trabajo. En realidad se ve la pasión y también una parte muy artística, aparte de la función y la estética. Se ve un trabajo simplemente desde empezar hablando de los libros, de texturas, de poesía. Se entiende muy bien en tu trabajo. Felicidades. Bueno, pues buenas noches, Derek. Muchísimas gracias por acompañarnos en el colegio. A mí me encanta tener la posibilidad de que en estas paredes que finalmente albergan la Casa del Arquitecto se hable primero que nada de arquitectura, pero además se hable de arquitectura entendida desde los procesos.
Me interesa muchas veces más entender cómo se piensa y cómo se llega a un punto y no necesariamente el objeto o el punto. Y eso creo que es lo que nos hiciste favor de transmitirnos hoy y de compartirnos, que es algo además muy íntimo y muy valioso. Y lo apreciamos muchísimo y de veras, pues, ¿qué te puedo decir? Lo agradecemos desde el colegio. Te felicitamos, por supuesto, por todo el trabajo y bueno, pues un agradecimiento de nuestra parte por todo esto. Muchas gracias. Y ya dejo las intervenciones, Alex. Como dicen, siempre fue demasiado claro el arquitecto. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy Marco. Normalmente vemos los procesos ya terminados como un resultado bien, ¿no? Pero durante todos estos proyectos que tuviste, ¿cuál es el principal conflicto o el conflicto común que tienes en tus obras? Porque, pues sí, normalmente vemos aquí los trabajos terminados, pero no sabemos el trabajo que llevamos detrás de todo el proceso, ¿no? Entonces, esa sería una pregunta. Sí, relacionándolo con los dos comentarios, normalmente la obra de arquitectura se presenta ya como una serie de certezas, ¿no? Como si lo hubieras pensado de inicio. Y todos sabemos que no es así, así absolutamente todos sabemos que es un proceso de ir y venir, y es un proceso de valorar. Entonces, cuando me dices cuáles son digamos, los retos a los que te encuentras todo el tiempo, pues son toda clase de retos y toda clase de retos que no hubieras podido prever, de alguna manera. Entonces, lo que hemos encontrado, o sea, en lo que creemos, es que importa mucho más la brújula que estés usando para ir navegando todas esas problemáticas. Entonces, lo que descubrimos incluso con un trabajo así, al revisar con nuestro trabajo, es que lo que nos mueve y lo que nos hace tener certeza en un proceso que siempre se llena de problemáticas es tener una serie de valores muy, muy claros. Y entonces todas las problemáticas te las vas cuestionando a través de ese lente. Entonces, de pronto tienes un valor que es como, bueno, en inglés sería driving force, ¿no? Como esta fuerza que te hace atravesar la masa pegajosa. Y entonces hay cosas ¿sabes? Que se resuelven por medio de ¿no? de esos valores o de esos como intereses profundos que definen tu proceso. Y acá hablé de algunos, ¿no? Hay como muchos otros, pero también es interesante la forma en la que ellos mismos se relacionan, pero tienen que ver si piensas como tipología, materialidad, estructura, todos ellos tienen que ver como con un interés por que las cosas sean claras y sean transparentes, y ahí es donde nosotros medimos lo que estamos, ¿no? Que también estamos resolviendo la problemática que tenemos enfrente. Buenas noches, Derek. Hola, Toño. Qué gusto. A veces uno encuentra cuando hay una conferencia o el inicio de una plática qué se hizo, cuál fue el resultado, etcétera, y un poquito dándole la vuelta o complementando la pregunta anterior, a veces uno aprende más de lo que no se debe de hacer. Para que no quede nada más en el elogio aquí, premios y demás. Puede ser incómoda la pregunta, ¿eh? De hecho es incómoda. Es decir, ¿qué recomiendas no hacer en definitiva? No tanto qué o cómo hacer, sino qué no hacer
con la experiencia que has tenido. Y si me permiten, de la respuesta puede surgir otra pregunta que tengo guardada aquí, si me lo permiten. Oye, no se me hace incómodo, se me hace buenísima. Y son, a ver, te digo como de bote pronto ciertas cosas, porque igual que vas diciendo, ¿no? Como el material tiene que ser, o sea, como tienes que encontrar esta esencia entre lo que es el material y cómo se va a comportar estructuralmente, ¿no? Como todo este tipo de cosas que son afirmativas, las que son en negativo son nunca forres nada, ¿no? Nunca disfraces una cosa de otra. Eso es absurdo. Eso es crónica de una muerte anunciada. Eso está destinado a fracasar. Otra de las cosas, por ejemplo, bueno, esta es de alguna forma como parte de una afirmativa, pero es que tienes que encontrar una idea que es tan contundente que después esta idea va a ser la herramienta con la cual vas a ir solucionando todas las partes de un edificio. Pero si ahora la digo en términos como de qué evita que el edificio esté lleno de soluciones distintas. O sea, tiene que haber una solución y esa solución tiene que ser la que definió la masa, la que definió la estructura, la que definió su posición, ¿no? En cuanto a sólidos y vacíos. Esto dicho de otra forma, se evita pensar de manera fraccionada. ¿Sabes? Si llegas a un detalle y piensas que hay 7 formas de resolver ese detalle, es que la solución anterior no era clara, porque si la solución anterior era clara, vas a encontrar después de buscar las 7 diferentes soluciones que hay una que es la buena ¿no? para ese planteamiento más grande, para esa idea que es el motor del proyecto. Sí, como decía Villagrán, ¿no? Que la arquitectura no tiene detalles, es un solo detalle. ¿Sí? Y eso me da pie, insisto, a que cuando hablaste de museos, que yo venía a ver la iglesia, sí, porque así se anunció, y fue, bueno, toda una historia de proyectos. Sí. Cuando hablaste de museos, traigo ahorita una preocupación. No sé si has escuchado que un teórico, un crítico de arquitectura, Jorge Glusberg, hace muchos años, relacionado con lo que planteaba Marshall McLuhan, decía que había museos fríos y calientes. Esta ambigüedad es muy interesante. Los calientes, ¿sí?, están llenos de información y no permiten esa interacción con los visitantes o los que van a ver la exposición. Y los fríos son los que provocan esa posible comunicación con lo que se expone. Pero nos enfrentamos hoy por hoy, y hablo sobre todo de museos contemporáneos, ¿sí? Y puedo poner 2 ejemplos como para tratar de destazar alguno, ¿sí? ¿Qué es más importante? ¿Un edificio, el espacio, los visitantes o lo que se va a exponer? Y pongo 2 ejemplos que no sean los tuyos, para que no salgas. Por ejemplo, el Guggenheim de Bilbao. Y otro, el Sumuaya de México. Conste que no dije los autores, ¿sí? Bilbao y México. Sí, quienes hayan ido al Museo Sumuaya, ¿sí?, ¿a qué van? A ver lo que hay adentro allí. ¿Una bodega de Rodins? ¿O van a ver un edificio? ¿O van a ver a reproducciones de él, David de Miguel Ángel? ¿Sí? Y si vas al Museo Guggenheim, vas a ver el edificio. Se volvió un ícono de la ciudad. Entonces, ¿dónde quedó el museo? Y si me remonto a los tiempos remotos de los museos, es el lugar en donde habitan las musas. A veces llegas a un museo y pues como que dices, como que aquí las musas se fueron. Entonces, ¿cómo enfrentas el espacio arquitectónico en un museo? Digo, hablando de museos, pensaría que sí, que no englobaría museo como un solo reto, una sola tarea. O sea, si pienso en el Museo de Bilbao, con todo lo que me desagrada la arquitectura de Frank Gehry, el proyecto es una obra maestra. Es una obra maestra porque cumplió con su propósito de una forma extraordinaria. Y esa era la tipología del espectáculo, la tipología del edificio icónico. Entonces,
eso es lo que planteaba ser ese edificio y lo hizo, ¿no? Como pocos, tanto que se puede hablar del fenómeno, ¿no? De edificios como el Museo de Bilbao. Y no solamente lo pensaría de los museos, creo que de cualquier edificio. O sea, me resisto a pensar que hay una forma de hacer arquitectura o que hay una solución que es la buena. Pienso que es mucho, para mí es mucho más importante la integridad que existe entre las partes de una solución, ¿no? Y que cada edificio se plantea un reto per se y que veo que estos edificios son contundentes y son poderosos en la medida en que fueron capaces de tener claridad de cuál era ese reto y llevarlo a un extremo. Ahí me sirve muy bien ¿no? el ejemplo de Bilbao. Si acaso el edificio de Sumaya, porque es desatinado, porque está fuera de lugar, porque pretende ser un edificio icónico, ¿no? En un sitio que no lo ameritaba, ¿no? Planteado urbanamente de una forma que es lo contrario de ser un edificio icónico, ¿no? Que tiene capacidad de ser leído a la lejanía, etcétera. Sí. El museólogo se puede mover en ese espacio para esa función. Sí, hay distintas, o sea, otra vez no sé, ¿sabes? Pero yo lo mediría en base a qué se proponía resolver un edificio. Porque si piensas en el Guggenheim de Frank Lloyd Wright, ¿sabes? En su momento hubo caricaturas de lo absurdo que era. Y no es fácil, vaya, y si te digo ahora mismo, oye, tuve una idea genial, vamos a exponer arte en una rampa, me dirías, y el edificio no se puede descartar por ese motivo, ¿no? El edificio cumple con muchas otras, ¿no? Cumple con muchas cosas, digo, la más importante en esta casa, en el caso del Guggenheim es su presencia urbana. A ver, Toño, si quieres te paso, es que si no, no te escuchan en internet. Perdón, a ver si quieres. Y luego cuando les des chance a otro más, ahí le damos espacio para que platiquen también. Por eso retomo el concepto de lo frío y de lo caliente. Yo pienso, sería una posición, que un museo debería ser más bien templado, porque si es muy caliente y pierde el sentido de para qué fue hecho, el plan de exponer, porque una cosa es que se vuelva no icónico, sino protagonista el edificio y el contenido. Entonces, como dices, exponer en una rampa. Entonces tú vas al Guggenheim en Nueva York y si fueras a colgar tus cuadros, dices, híjole, aquí los vas a ir viendo. Entonces, pero si vas a ver el edificio como tal, porque lo hizo Wright, sales maravillado y viste lo que había dentro, lo que se quería exponer. Entonces, cuando es templado, y pongo un buen ejemplo, a mi juicio, el Museo de Antropología, aquí en la Ciudad de México, es bastante templado, porque además tiene un recorrido, puede salir, puede regresar, y lo que se expone, el espacio le permite darle valor a lo que está allí, pero también al que lo va a visitar. Es en ese sentido que me interesa tu posición ante lo que has hecho de museos, ya no tanto de los otros. Hemos hecho museos, no, que no hemos trabajado en la tipología de museo, pero sí insistiría en que si la pregunta me la hicieras para hotel o edificio educacional, ¿no? Estas tipologías de las que sí hemos hecho como mucho, te diría otra vez, me interesa que el edificio sea honesto con lo que se proponía resolver. Y ahí es donde yo mido el resultado de un edificio. Entonces, sí, como que me resisto ¿sabes? A predefinirlo como una escuela, un museo, una iglesia debe ser esto. Te diría yo, ¿dónde está? ¿Cuál es el planteamiento? ¿Qué quiere hacer por la ciudad? ¿Para quién es?
Y tú lo mencionaste, el de Bilbao, pero pues es el más obvio, ¿no? Si yo juzgo el edificio de Bilbao, es un edificio que no me interesa. Cuando veo lo que hizo el edificio por Bilbao, digo, la sacaron del parque, es un edificio extraordinario. Entonces depende sí, Bueno, del propósito. gracias, Toño. Aquí también solicitaban la intervención, entonces adelante. El arquitecto, esta conferencia ha sido una conferencia magnífica para mí. Creo que para los jóvenes también, porque aquí estamos viendo cómo se fue gestando algo dentro de su despacho que diseñan. Me traslado a la Escuela de Artes Plásticas. Yo soy arquitecto también, egresado del Politécnico, en donde generalmente nos manejamos sobre las estructuras. ¿Por qué? Porque iniciamos siempre bajo este tipo de formato. Poca arquitectura, pero el tiempo y la experiencia te va dando ese tipo de conceptos. Pero voy a la escuela de arquitectura a la escuela de pintura, escultura y grabado por Siena Esmeralda que yo estuve, en donde todo ese trabajo que ustedes tienen lo hacíamos precisamente para jugar con las formas, jugar con la pintura, jugar con la escultura. Y esto aquí lo que veo lo trasladan a la arquitectura. Muy bueno ese concepto de la iglesia abierta. Eso lo vemos en varios estados, en donde se ve tangible la arquitectura. No me quiero meter más a profundidades de los elementos, pero creo que esto enriqueció el conocimiento de varios jóvenes que están aquí, queriendo aprender, queriendo saber por qué tanto diseño. Cuando a veces académicamente ya nos dicen, haz esto así. Vemos aquí las torres que tenemos aquí. ¿Qué tanta arquitectura hay? Son espacios de estructuras manifestados. Si nos vaciamos o nos volcamos a ver desde el inicio de la infraestructura que hay. Aquí, por último, lo más lo quiero es cómo lograste entender que tanta estructura, así como vimos, se maneja directamente con la arquitectura. ¿Quién lo diseña? ¿Quién lo maneja ahí? Ustedes mismos hacen el diseño de la... Si nosotros hacemos nuestra propia estructura, sí y no. ¿Esa era la pregunta? Sí. Sí y no. ¿Qué quiero decir? Que la intuición de la estructura esa es completamente nuestra, porque o sea, no, de ninguna manera diseñamos y después pensamos en cómo se va a detener. Sí, porque yo me acuerdo cuando trabajé de estructurista y que diseñábamos estructuras, era en base a la resolución más económica, que como se maneja en el ámbito de la estructura, más económica, pero más eficiente. Sí, que esa llevada a su última consecuencia es una lógica muy poderosa, ¿no? Muchas de las cosas que vimos ahí están planteadas desde una perspectiva completamente práctica, como de eficacia en términos económicos. Pero sí, la respuesta es que todo lo que se diseña en la oficina, la parte, digamos, como conceptual de la estructura la hemos hecho nosotros y luego trabajamos con gente que nos encanta trabajar. Llevamos muchos años trabajando con Oscar Trejo y la iglesia, el edificio San Anatolio son cosas que hicimos con él, que también se requirió de un colaborador así de audaz y de creativo, ¿no? Porque son soluciones estructurales o técnicas que si bien ¿no? Quieren ser como muy lógicas. Por ejemplo, el caso de la iglesia es otra vez una comisión de gobierno que se tenía que construir con poco dinero, una mano de obra sin ninguna capacidad para detalles. Los que construyeron la iglesia ganaron la licitación y lo único que habían hecho eran como puentes, banquetas, cosas de ese tipo. Pero al mismo tiempo tampoco es una estructura como convencional. Entonces hay una como línea ahí muy interesante entre lo que puede ser como muy lógico, ¿no? Y que puede resolver una problemática pragmática de manera muy contundente y lo que es convencional. Muchas gracias, Derek. A mí me gustaría, si me lo permiten,
hasta meterme un poco en la plática que tenías con Toño. Sobre todo en la pregunta que me llamó la atención de Toño de qué es lo que no harías, ¿no? Y que me gustó mucho, además, tu contestación. Lo primero es no forrar, que las cosas sean lo que tienen que ser, que el arco cargue, ¿no? Y que el ladrillo, si va a funcionar a compresión, pues que esté ahí, va, que no sea un adorno ni que sea de mentiritas. Esa, la respuesta me parece muy contundente y la agradezco. Y a mí me gustaría agregar, y esa yo la respondería porque se vincula a tu segunda pregunta, Toño, que yo no haría, o sea, algo que yo no buscaría jamás, sería el trascender o buscar la trascendencia o convertir un edificio en icónico per se. O sea, eso jamás, sea museo, sea capilla, sea lo que sea. O sea, los edificios, desde mi punto de vista, tienen que resolverse con el entendimiento de todas estas variables, del ocupante, del sitio, del material, de la estructura, sin buscar esta búsqueda de convertirse en icónico. Yo creo que eso es un daño enorme porque hay muchos profesionales, muchos colegas que buscan búsqueda de la trascendencia y de generar un objeto. Alguna de esta discusión la tuve con Flores Marini en un diálogo sobre patrimonio universitario, ¿no? Que ya la universidad no necesitaba un icono más, ¿no? Y sin embargo, cada arquitecto que le encargaba un edificio en Ciudad Universitaria buscaba ser nuevamente un icono, o trascender, nada más por el hecho de trascender, ¿no? Bueno, esa era un poquito, y perdón, más bien me metía. No, para mí una forma de analizar un edificio que me funciona muy bien es, ahora lo digo en español porque da casi lo mismo, pero es que en inglés se dice que algo está out of place, es una cosa que se usa coloquialmente, está fuera de lugar, ¿no? Y se usa como para un comentario, como para algo que se siente que no corresponde a ese sitio. Para mí, esa es una medida, una forma mucho más clara de entender un edificio y de analizar el propio trabajo que hacemos. Entonces me dices icónico, no icónico, es que hay lugares donde el edificio tiene que ser icónico, ¿sabes? Ese es su propósito. Pero lo pienso bueno, el edificio de la Catedral de Jujutla. Ese edificio no era un edificio que quería pasar desapercibido. Y si lo contrasto con el proyecto que les enseñé, y se los enseñé justo porque me interesó como experiencia con el que hicimos en Margaritas. Ese edificio, ¿sabes? Lo vieron y dijeron, bueno, ¿y ahí qué hicieron ustedes? Nada. Ese fue nuestro acierto, ¿no? Pero decidimos que eso es lo que teníamos que hacer para responder de una forma inteligente a esa problemática. Ahora, la problemática de la ruta del peregrino y de la primera pieza, por ejemplo, que es la gratitud, es que ahí sabíamos que vienen los camiones de gente, ¿no? Con una perspectiva de este tipo al sitio que estaba allá abajo, y entonces marca el inicio de la peregrinación. Este es el primero de estos santuarios o estos miradores que están a lo largo del recorrido. Entonces, esa se planteó así, esa como propósito quería decir, aquí estoy, ¿no? Acá empieza la peregrinación. Entonces, sí es otra forma de insistir en que para mí depende de... Y cuando se habla de cuál es el propósito de un edificio, o cuál es el reto de un edificio, ahí creo que un edificio es contundente en la medida en que ha sido capaz de plantear ese reto de manera inteligente. Entonces, una pregunta básica para mí cuando empezamos a diseñar es, ¿qué es lo que estamos tratando de lograr? ¿No? Y de pronto puede ser, ¿qué es lo que estamos tratando de lograr acá? Desaparecer. No enseñé ningún proyecto de ese tipo, pero tenemos muchos proyectos que caerían en la categoría de camuflaje. Es como, ¿qué es lo que se necesita en este sitio? Que el edificio no se vea. ¿Qué es lo que se necesita en este sitio? Que el edificio, ¿sabes? Que diga, soy público, te invito a pasar, que es el caso de muchos de estos edificios que hemos hecho con el gobierno. Entonces, y esto, sin duda, me parece que se leerá en el trabajo que hemos hecho, pero
Yo vengo como de estas, son como referencias plásticas, pero pues se extienden al cine, se extienden a la música, se extienden, ¿no?, a la literatura. Y siempre he tenido como admiración, una admiración muy, muy grande por autores. Voy a mencionar uno que todos conocen como Tarantino, que es un storyteller extraordinario, y te das cuenta, si ves sus distintas películas, de esta capacidad que tiene de ponerse a servicio de la historia. Entonces, si va a contar un western, ¿no?, se las arregla para que el western tenga la contundencia de un western clásico, ¿no? Y luego, si va a contar una historia de los años 50 en Hollywood, pues se resetea completamente y está trabajando a servicio de esa historia. Esa es una como imagen que para mí funciona mucho en términos de cómo nos acercamos al trabajo. Pues muchas gracias. ¿Alguien más desea intervenir? Bueno, pues resumir, yo creo que las participaciones que hemos tenido pues son creo que muy sinceras. Agradecerte el esfuerzo de resumir de esta manera el proceso. Creo que para todos fue muy, pues muy interesante. Comentarte un poco la experiencia. Tuve la fortuna de estar pues con el grupo al frente de la Bienal Nacional de Arquitectura, ¿no?, en la cual el proyecto de Jojutla precisamente fue el ganador. Y precisamente en las deliberaciones del jurado, digo, ahora se puede comentar, ¿no?, creo que justamente se valoró esto, ¿no?, la sencillez, el compromiso social. Todos queríamos ir a conocer la obra, ¿no? No tenemos todavía la oportunidad de conocerla, pero sí quisiera pues ahora preguntarte tu experiencia, sobre todo enmarcada justo en el proceso social de como ya nos narrabas, ¿no? Una comunidad pues a lo mejor que estaba derrumbada, ¿no?, en su totalidad, y cómo este ícono, este espacio tan importante patrimonial de reunión tenía que ser reconstruido. Y luego, pues en el contexto también de la pandemia, ¿no?, porque se volvió, si bien nos narras, ¿no?, la referencia a las capillas, pozas y a estos espacios abiertos, también en el contexto, supongo que de la pandemia, pues fue un espacio de reunión muy importante, ¿no? ¿Y cómo fue entonces y cómo es ahora, ¿no? Si has tenido la experiencia de visitar en varias ocasiones esta obra. Sí, que entramos nosotros, no fuimos el primer grupo de arquitectos, y algo que para mí fue una oportunidad es que sabíamos cuál había sido la reacción de los edificios anteriores con la comunidad, porque era un edificio que tenía que aprobar la comunidad, y como dije antes, ¿no?, Cuernavaca, o ¿no?, el grupo eclesiástico de Cuernavaca, pero el grupo eclesiástico de la Ciudad, ¿no?, de México, en un contexto más grande. Y entonces ahí nos adelantamos a hacernos un planteamiento de cómo diseñar esta iglesia para que le gustara mucho a la gente. Ese fue uno, ¿no? Cuando dije ¿no?, que nos detenemos como a pensar en cuál es el propósito de un edificio. Esa fue una de las máximas en este caso. Y digo, primero porque ese era su propósito genuino, pero además sabíamos que si no, nos íbamos a meter en un lío como los arquitectos que habían ido antes de nosotros, que habían tenido que repetir el proyecto, ¿no?, completamente. Y de ahí esa como conexión con tipología y simbolismo. O sea, ¿sabes? Que la iglesia tenga estos arcos y que tenga esta torre, la hace reconocible para la comunidad, ¿no? Hace que haya un grado de conexión y de intimidad no les es ajena. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, con ese enfoque, esa tipología nos interesaba muchísimo. Y cómo ha vivido la iglesia a lo largo del tiempo, y ahora que la revisitamos, a ver, diría que otro de los elementos que nos planteamos así de una forma muy, muy clara desde el principio era que se debía resolver en términos de constructivos y de materialidad, y de forma brutalista. Lo que dije, la mano de obra sabíamos que no era nada calificada,
pero además sabemos que estas obras la gente, si se las apropia, las va a ir modelando, cambiando. Eso ¿no? Para ser exacto. Y que, que el planteamiento conceptual y general debía ser tan contundente que estos cambios no comprometieran el espacio. Es el caso de la capilla de Candela. Si vas a ver la capilla de Candela ahora, es que ¿sabes? La han vestido de novia, con encaje y oropel, y el espacio es tal que, ¿sabes? No pasa nada. O sea, el espacio es tan contundente que la experiencia sigue estando ahí, sigue estando intacta. Entonces diseñamos con esto, ¿no? Como teniendo claridad de que este iba a ser el caso, y creo que ha sido como, digo, que el proceso ha sido de apropiación de la gente es el que imaginamos. O sea, se la han apropiado de forma activa. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? No, en redes tampoco no hay ahorita. Igual para... ¿sí? ¿Ya ves? No, sobre todo, o sea, creo que con esto que comentaban ellos dos, creo que a lo mejor que nos hable sobre la importancia del tiempo, ¿no? En la arquitectura, en tu arquitectura, y no solo el tiempo, pues el tiempo de una obra, sino el tiempo también que ha tenido el estudio, o sea, cómo eso también ha ayudado que de alguna forma consolides la arquitectura y tenga ya tienes una cierta visión de lo que quieres hacer, ¿no? Y también cómo el tiempo impacta en la arquitectura, ¿no? Porque tienes obras desde arquitectura efímera hasta una arquitectura como la iglesia del Santuario del Señor de Tula, que pues pretende ser un edificio que pues esté ahí mucho tiempo, ¿no? Entonces, ¿cómo impacta el tiempo? Bueno, estoy pensando en el tiempo desde diferentes perspectivas. Algo que creo es que la obra que hacemos es inevitablemente autobiográfica. Y esto tiene que ver, y esto es tan cierto como es inevitablemente colectiva. Entonces, pero acaba siendo como el reflejo de las personas que la están haciendo en el momento en el que la están haciendo. Entonces, si veo como el tiempo a través de nuestra obra, veo que es un viaje de dónde hemos estado como personas, ¿no? Y de las cosas que nos han ido interesando, preocupando, y, y cómo estas han encontrado materialización en el trabajo que estamos haciendo. Y de la obra a través del tiempo, no sé, también es un tema como de contexto, que si lo ves en términos como ideales de arquitectura, es muy rudo. En México las cosas cambian muy, muy rápido. Me gustaría hacer el estudio, pero de las cosas que hemos hecho, muchísimas de ellas ya están modificadas, ¿no? Y de la obra de colegas, ¿no? Que han hecho obras buenísimas y que pasa exactamente eso. Y para eso me acuerdo que yo de alguna forma esto lo concilié pensando en el modernismo brasileño. Cuando visitas Brasil, pero también podría haber dicho el modernismo en México. Cuando vas a ver una obra que tiene espíritu y que es contundente, ahí está, ¿no? Entonces esto también es como un ejercicio de desapego de que la obra tiene vida propia y ya está, la tienes que soltar. ¿Un comentario? Si no se apropian del micrófono, pues entonces se van a quedar así siempre mudos. A mí me da mucho gusto ver jóvenes. ¿Sí? Él fue reconocido como premiado joven arquitecto hace algunos años y sigue siendo joven. ¿Sí? Entonces, no hay preguntas tontas, hay respuestas tontas. ¿Sí? A veces las preguntas pueden generar genialidades. Entonces, el arquidiálogo, eso pretende ser diálogo, preguntas, y también controversia, porque si no se queda ahí en el sí. Así como yo le preguntaba a él, ¿qué no hacer? No forrar, bueno, no se alejen de las otras hermanas de la arquitectura.
la cinematografía, la literatura, la pintura, la escultura, pero sin considerarse artistas porque somos técnicos. Por eso no se alejen de las otras artes. Y entonces, la relación que tiene con la plástica, Derek, es una manera de producir arquitectura, ¿sí? Hace poco salían una serie de artículos de la enseñanza de la arquitectura que no dejaremos nunca de estar en el aprendizaje. La vida no consiste en saber mucho, sino en aprender mucho, ¿sí? Es decir, los que estén a punto de acabar, no, van a estar a punto de empezar. Ahora viene lo bueno, ¿sí? Y no hay Mozarts en la arquitectura, eso es lo curioso, ¿sí? Digo, hay algunos jóvenes que empiezan a destacar, pero, y vean, de por sí somos longevos, bueno, yo todavía creo que aguanto, ¿no? Agustín Hernández murió de ¿qué? 94 años, ¿sí? Sí, y fumaba como chacuaco, bueno, ese es su problema. Le prohibieron fumar, yo creo que por eso murió, ¿eh? Entre otras cosas, porque tenía dieta y demás. Pero nunca se alejó de esas otras hermanas de la arquitectura a producir. No nomás somos diseñadores arquitectónicos, sino de creadores o compositores de espacios para que la gente los habite. Y eso es lo que nos olvida, se nos olvida. Bueno, pues en tiempo. La escultura de la cruz, ¿en dónde está ubicado? ¿Y cómo se llama el proyecto? Se me hace muy interesante. Ahora sí. Ay, perdón por interrumpir. Tocó un punto que me interesó mucho, en el cual dijo que llega un momento en el que se le hace odioso como hacer la fachada. Entonces, a mí me gustaría saber bueno, qué factores ha identificado usted en cuanto se ha regresado a ver qué está haciendo mal para que se le haga odiosa hacer una fachada. Porque, o sea, yo creo que le ha pasado a todos y me incluyo y hasta, no sé, ¿qué ha identificado? Hay esta imagen que me gusta mucho de que la creadora de emoción en la obra arquitectónica es la integridad entre todas las partes. Y ve y piensa, analiza cualquiera de estas obras que todos reconocemos como obras maestras, y para mí esa es una constante. Todo pega, ¿sabes? Todo es parte. Pero y esto se puede decir de arquitectura, lo mismo que se puede decir de música, lo mismo que se puede decir de literatura, ¿no? De cine, o sea, una historia a ti te va a conmover en la medida en que tenga integridad. Y si llega a haber fallas de integridad es donde las historias se caen. Y bueno, específicamente cuando, ¿no? Como en este caso que pude haber puesto otro ejemplo como pude haber dicho también, no me gusta nada diseñar detalles, que lo diría como en dos sentidos. O sea, no me gusta nada preguntarme cómo, ¿no? Puede ser este detalle, porque en ese caso hay millones de opciones, sino que me gusta llegar al momento en el que el detalle ya está predefinido por una energía, ¿no? que definía el proyecto de una forma integral. Y pues lo de la fachada, pues es si el espacio no tiene el interés, ¿no? que necesita tener, si la estructura no tiene el interés que tenía que tener, si el material no lo tiene, de pronto te encuentras diseñando el vestido, ¿sabes? Y eso pues claramente se nota, se siente y no es contundente. Ok, bueno, y también otra pregunta. Ahorita que mencionaron que, o sea, usted también se relaciona más con las artes plásticas, entonces, ¿cómo usted puede también implementar eso en la arquitectura? Porque, o sea, sé que en su momento Luis Barragán también, o sea, él siendo ingeniero civil y logró crear una arquitectura increíble, pero gracias a la ayuda de artistas plásticos, ¿no? Que eran sus amigos y de alguna forma como adquirió eso. Entonces yo quiero ver bueno, quiero saber cómo es que usted lo ha logrado implementar así, bueno, dentro de su arquitectura. No sé, te diría que es como una cosa
primero como natural para mí, pero casi como que van de la mano, como que no las veo como dos actividades distintas. Y, ¿sabes? Creo en la arquitectura como un oficio. Además me formé en esa época donde se aprendía a dibujar, ¿no? Con lápices de diferentes puntas, con tinta. Entonces aprendí esta admiración por una planta bella, un corte bello, una perspectiva bella. Digo, al grado de que lo platicaba hace un momento con Eric, pero que estos llegan a tener un valor propio. Yo me puedo admirar tanto por un dibujo de Archigram como por un edificio. O por uno de estos edificios, una sección fugada del Leduc. No importa, esos edificios nunca se construyeron. Para mí ahí ya hay arquitectura y arquitectura del más alto nivel. Entonces, y también te diría que ha funcionado en la oficina porque como una actividad, digamos, como de gratificación, no instantánea, pero de gratificación constante en contraste con estos procesos de arquitectura que entre que te contratan y se construyen pueden haber pasado no sé cuántos años y cuántas problemáticas áridas, ¿sabes? Entonces está este otro proceso paralelo que nos interesa muchísimo en la oficina y es vamos a hacer una sección de este edificio porque la sección es, ¿no? En este caso es la herramienta de representación más poderosa para hablar de este edificio. Y entonces de pronto la sección fugada o el diagrama o ¿no? el material de representación que decidamos hacer se vuelve en un fin, ya no se vuelve en un medio, ¿no? Se vuelve en algo que tiene interés propio. Y una última pregunta tenemos por aquí. Con este edificio de Polanco que está hecho en madera, me imagino que ya lo mencionaste, que la esencia de un proyecto tal vez tenía que ser este edificio justamente con madera, ¿no? Y pensando que en México no está tan permeable la construcción en madera, que es muy raro que lo veamos, ¿no? Porque se construye más en concreto, mampostería, ladrillo. ¿Cómo fue este reto de construir este edificio y si en algún punto llegaron a ver si que era demasiado complejo y que tal vez echarse para atrás o seguir, ¿no? Si nos puedes contar como un poquito de ese proceso de que tal vez fue complicado, ¿no? El poder llegar a una solución, ¿no? Y si el empuje de seguir con el proyecto que tenía que ser con madera, si en algún momento pensaron cambiar esta esencia de que tenía que ser en madera. O rendirnos de ser. Exacto. Mira, lo relacionaría con otras de las preguntas que se han hecho, pero igual que, por ejemplo, en el proyecto este extremo de Margaritas, lo que decidimos es que teníamos que de alguna forma, escribirlo, ir con la corriente. Pues nuestra tarea era como, ¿no? Como navegar y bajarnos en el momento en el que ya no era necesario. Me dices cómo fue la experiencia del edificio de Polanco, Operación Salmón, contracorriente y cuesta arriba. Pero igual que en Margaritas, era un ejercicio de sobriedad absoluta, que si ves las condiciones en las que viven, eso es lo que correspondía, ¿no? Una sobriedad y eficacia total. El edificio de Polanco es un lujo, y así se planteó desde un principio. Está en una calle ¿no? Una calle muy cara, una calle, ¿no? Una zona de primera de la Ciudad de México, donde las rentas son como altísimas, donde se pretendía que estos locales se rentaran bueno, primero esta planta baja de doble altura para un comercio y oficinas que se podían rentar por un precio muy alto. Entonces ahí se decidió, otra vez hablando del planteamiento inicial, que nos íbamos a complicar la vida, ¿sabes? Que ese era parte del propósito, que era un edificio que se podía permitir ese nivel de exploración formal. Y luego, bueno, formal como tal, ahí nosotros pasamos bueno, vamos a definir esa forma por medio de la estructura, que si lo ves parece un diagrama estructural. Y construir con madera en México sigue siendo
increíblemente complicado, porque no hay la industria que soporte como no una actividad sí, arquitectónica de ese tipo. Pero míralo, ahí está, y vamos a ver cómo está en unos años. Bueno, pues muchas gracias, Derek. Pues por parte del Colegio de Arquitectos te queremos dar un pequeño presente y también un reconocimiento. Pues sí, ya lo dijimos muchos de los que estamos aquí. Te agradecemos de veras el tiempo que nos has destinado, Derek, el compartir con nosotros esta parte de procesos, de hacernos en ese sentido entrega de, bueno, un testimonio de lo que fue esta plática. También seguramente ya lo tienes porque te lo hicieron llegar seguramente, pero si no, también, no, mira, pues ahí está. Es el libro de la Bienal, donde está la portada de de tu libro, que también voy a aprovechar para hacer un comercial, si lo quieren adquirir, lo tienen aquí también en el colegio. Y bueno, pues al contrario, muchísimas gracias. Esta es tu casa, es la casa del arquitecto, y pues nos sentimos honrados de tenerte aquí. Muchísimas gracias, Derek.